Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está, maestra? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Salvador. Qué gusto estar en el programa. Igualmente, pues, ¿cómo ve esta confrontación y los efectos que empieza a tener? Son apenas 3 días de bombardeos y estamos viendo ya cómo se sacude el mercado petrolero y las bolsas del mundo. Así es, los precios del petróleo para arriba y por lo tanto puede subir las gasolinas y los precios de la bolsa para abajo y entonces obviamente eso pone a la economía también en vilo porque finalmente pues se genera una inestabilidad internacional y sobre todo lo que está en juego pues es la paz y la seguridad internacional. El argumento de Estados Unidos y de Israel es atacar a Irán porque dicen pues tiene armas nucleares, pero de fondo muchos analistas pues claramente ven que esto se trata también del control de los mercados petroleros e Irán es un país clave en todo esto. Sí, bueno, se juntan muchísimos factores, pero también yo creo que la preocupación más importante tendría que ser el tema de las armas nucleares, que pues en este caso tanto Estados Unidos como Israel e Irán estaba haciendo pues todo lo posible para tener su propia bomba atómica, por decirlo así. Creo que es el tema ahorita que nos debe de causar mayor preocupación porque finalmente el mundo sí está en riesgo de que se puedan no usar esas armas, esperemos que no, y sobre todo, por ejemplo, justo hoy el presidente Macron de Francia acaba de hacer unas declaraciones con un concepto muy interesante que es una disuasión avanzada, en donde mantiene obviamente la idea que, bueno, ellos tienen pocas ojivas, pero que estarían dispuestos de alguna manera a utilizar esas ojivas más como disuasión, sobre todo para que los otros no lo utilizaran. Se puede complicar el escenario, sobre todo por los respaldos de, por ejemplo, del otro lado de Rusia e Irán, que sí tiene armamento nuclear. Entonces el escenario no está nada fácil. No está nada fácil lo que se está viviendo y lo que puede venir hacia adelante. Por lo pronto, en estas guerras que ya nos estamos acostumbrando a estas guerras teledirigidas, me parece que desde la guerra del Golfo los seres humanos aprendimos que la guerra está cambiando, aunque sigue siendo al final igual de atroz e igual de terrorífica para los humanos. Y nos dicen mucho que estas guerras son de precisión, que se utilizan misiles que llevan pues una dirección muy bien calculada, pero también vemos ya la muerte de niños en Irán y los objetivos civiles que son atacados pues sin ningún tipo de respeto para los códigos de guerra. Claro, hemos visto fuego en hoteles como el Burj Al Arab en Dubái, la muerte, desgraciadamente, al parecer, según Irán, ya son 180 personas en torno a la escuela. Y entonces, bueno, sí son teledirigidos, pero pues sí se corre el riesgo que no caigan solamente en los objetivos. Creo que Israel y Estados Unidos se dividieron muy bien las tareas, por así decirlo, en tanto que Estados Unidos buscaba desmantelar o busca desmantelar pues toda la capacidad militar de Irán. Y al parecer Israel también iba más como por los líderes, ¿no? Si lo vemos en términos de esos objetivos, de alguna manera, según la información que se tiene, se ha logrado porque el mismo Estados Unidos ha dicho, Donald Trump, que ya todos los líderes de ese régimen, pues se infirió que estaban como acabados o tal vez muertos y que eso también implicaría su otro objetivo que es el cambio de régimen en Irán, En ¿no? Irán, acabar con el régimen extremista de los ayatolas. Ahora, Claro. ¿qué pasa con la ONU? Vemos a un secretario general de la ONU como Antonio Guterres, pues con un discurso muy válido, sí, pero totalmente, pues ya desfasado. Cuando ya la guerra está en marcha, el señor llama al diálogo y a la negociación. ¿Qué está sucediendo en este mundo donde el multilateralismo parece ser ya algo del pasado? Bueno, a ver, yo no sé si estoy muy de acuerdo en eso, porque claro, al ser internacionalista veo otros aspectos, pero Ujú, creo que fue interesante que el sábado propusieron una reunión de emergencia, tanto Rusia como China y Francia y países como Colombia, que ahora está en el Consejo, y cada quien puso sus posturas y sí parece un diálogo de sordos, ujú. pero creo que justo la función de Naciones Unidas y del secretario general es poner el dedo en la llaga constantemente de que se tiene que encontrar una manera en la negociación. De hecho, hoy, el lunes, habría que tenido haber lugar en Omán la otra reunión de la negociación entre Estados Unidos
e Irán con respecto a la cuestión nuclear, que obviamente pues ahora sonaría pues ya que no logró nada, ¿no? Por los ataques. Pero sí creo que en ese sentido hay que entender una cosa muy clara de Naciones Unidas, y Ujú, es que no tiene capacidades para imponer las resoluciones. Las Naciones Unidas dependen mucho de la voluntad de los países que la fundaron, ujú. que están de acuerdo con los principios de la Carta y con las resoluciones. Y sobre todo creo que hay que señalar algo muy importante. Ahorita se ha puesto de lado la capacidad diplomática y la negociación internacional como solución pacífica de las controversias, e incluso se ha limitado esta cuestión del uso de la fuerza para resolver los conflictos, que también está en la Carta, y se ha sobrepuesto o se ha marcado mejor que la idea es la defensa, la legítima defensa de los países. Y creo que esto es algo que hay que hacer una reflexión, porque es donde los intereses de cada uno se anteponen frente al del otro, y lo Claro. vemos muy claramente, sobre todo entre Israel e Irán, que tienen una percepción de miedo entre ellos, y entonces por eso una amenaza constante entre ellos y en la región. Ahora, el papel de Donald Trump, pues es un hombre que se ha vendido al mundo como pacifista, dice haber resuelto varias guerras y algunas las ha logrado terminar con presiones, pero al mismo tiempo inicia otras guerras. ¿Cómo entender esto que dice usted? Son los intereses claramente de Estados Unidos los que están de por medio, pero ¿qué podemos esperar en esta alianza pues ya cada vez más clara entre Israel y Estados Unidos? Bueno, a ver, si me veo muy como dogmática, para Ujú, Estados Unidos este tipo de intervenciones no son una guerra propiamente, y por eso la hacen, ujú, porque si fuera una guerra, digamos, propiamente, tendría que pedirle permiso al Congreso para ujú, hacerlo, y ujú, eso lo dejaron de hacer hace mucho tiempo. Sobre todo tenemos el caso de Vietnam. Entonces, para ellos son como operaciones quirúrgicas, aunque todos observemos otra cosa de claro. ir, entrar a un país, hacer lo que se tiene que hacer y retirarse. El problema es que aquí se puede prolongar mucho el conflicto, porque sí ya se ha metido a la región, en tanto que Irán ha bombardeado a los países en la península arábiga, Ujú. y esto puede complicar muchísimo las cosas. Incluso hasta el presidente Putin ha tenido hoy en la mañana una llamada con estos países para encontrar una solución, porque ellos mismos han dicho que de seguir así pueden también responder. Claro. Entonces, las cosas se pueden complicar, y yo dudo mucho que esas 4 semanas que dice Donald Trump que va a Ujú. durar este tipo de intervención sean 4 semanas. Se puede prolongar, esperemos que no. El escenario más delicado que podríamos estar viendo es lo que dice usted, que estos aliados de Irán, como son China y Rusia, pues se metan al conflicto. El mundo árabe, por lo pronto, se ve como dividido en este tema. Sí, está dividido, pero sobre todo los países involucrados en los ataques de Irán, como Bahrein, Omán, Dubái, los Emiratos Árabes, también obviamente pues van creo que puede ser una buena cuestión, porque ellos son los principales interesados en sentarse a una mesa de negociación y paralelamente ir encontrando una solución diplomática, paralelamente Ujú. obviamente a esto, que al parecer pues iban a continuar. Pues vamos a estar muy atentos a lo que sucede en estos días aciagos allá en el Medio Oriente y estaremos en contacto con usted, maestra. Le agradecemos mucho este análisis para nuestro público. Muchísimas gracias a ti, con gusto. Buenas Igualmente, tardes. muchas gracias. Es la maestra Pía Taracena, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, que por cierto, como han tundido a la Universidad Iberoamericana con este tema de su grada, Milka, que lamentablemente, pues ustedes lo contaron aquí el viernes, pues son accidentes que pasan, pues, pero le pega, en este caso, a la imagen de una institución. Sí, Salvador, bueno, afortunadamente